Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gracias. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Puede tomar su lugar, hermano amado. Rápidamente, aunque siempre le quiero recordar a usted que los anuncios están ahí adelante, trate de acostumbrarse a leer los anuncios. Ya este domingo recibe su boletín de octubre, donde están todas las actividades del mes. Trate usted de que pueda de esa manera usted estar familiarizado. Pero quiero recordar a todas las señoritas, tal vez no hay muchas hoy, que mañana tenemos el té para ellas a las 2:30 de la tarde. Todas las señoritas están invitadas para el té que preparó la directiva de señoritas, con el tema muy sugestivo. Tengo la instrucción del Señor de hablar claro mañana. Amén. Voy a tener que hablar muy claro con las señoritas mañana, con un tema bien directo que es: no coquetees con el fuego, porque te vas a quemar. No coquetees con el fuego. Así que yo sé que no se inscribieron todas las señoritas de la iglesia, pero todavía mañana, si usted, o hoy en la noche, si no se inscribió, quiero motivar a las señoritas para que puedan estar, porque es un tema de medicina preventiva. Dice amén. Es mejor la medicina preventiva que la curativa. Amén. Entonces, papás, mamás, si su señorita o sus señoritas no quieren venir al té, motívelas. Y si es posible, tráigalas. Dice amén. Gloria a Dios. Ese gloria a Dios no está muy bien. Pero sabemos que el Señor va a traer a aquellas que Él quiere traer. Y si alguna todavía quiere invitar a alguien, creo que es un tema muy importante para que podamos estar apercibidos de los tiempos que vivimos. A veces como cristianos no actuamos fuera de la iglesia como tal. Y eso creo yo que debe de ir terminando por los tiempos que estamos viviendo. Dice amén, hermanos. Por eso voy a suplicar a todos los varones que me ayuden a mover las sillas. Básicamente, entiendo, no sé si está el hermano Minor, pero siempre hemos movido los dos bloques para... Bueno, ahora sí hay que mover todas las sillas. El hermano nos va a guiar hoy para que se puedan colocar los tableros, para que de una vez quede todo preparado para el día de mañana. 2:30, té de señoritas. Amén. También quiero recordar que los hermanos de evangelismo, como están preparados para llevar la bendita palabra del Señor, invitan a todos los de la iglesia para que el domingo después del culto, usted se come un taquito, un panito, y de 3 a 5, frente al edificio Lucky, a un costado del palacio, en la zona 1, ahí en la 6ª calle me parece que es, se va a reunir todo el grupo para poder evangelizar. Ya lo hicieron una vez y quiero contarle que ya la iglesia tiene su propia planta eléctrica de gasolina. Así que ya se va a poder tener alabanza. Gloria a Dios. Así que usted prepárese, mi hermano, para poder compartir la bendita palabra del Señor este domingo. La noche del amigo también vamos a evangelizar, vamos a traer a nuestros amigos, nuestros compañeros inconversos, pero especialmente, hermano amado, yo quiero motivarlo a usted de parte del Señor a que traiga a sus familiares. Ese amén me indica que usted tiene mucho miedo de hablarle a sus familiares. Mire, hermano amado, yo sé que ya estoy casi en el tiempo de la palabra, pero una iglesia que no evangeliza es una iglesia enferma.
Eso lo he dicho yo desde que soy pastor. Y donde he pastoreado, le doy énfasis al evangelismo porque es la gran comisión, es nuestra responsabilidad. Entonces, traigan sus familiares que no conocen al Señor. Usted me va a decir, mire, yo los invito y ellos no hacen caso, ellos no quieren. Yo le voy a preguntar, ¿ya ayunó por un familiar usted alguna vez? ¿Aló? ¿Ya intercedió, ya gimió, ya clamó para que ese familiar no vaya al infierno? Qué triste es que una mamá se vaya con el Señor y sus hijos se vayan a otro lado. Son tiempos finales y hay que hablar claro. Qué triste que un esposo se quede y la esposa se vaya, o al revés. Porque esto es una relación con Dios personal. Noche del amigo, 11 de octubre, o sea, el próximo viernes, de hoy en 8. ¿O sábado? No. Viernes, 11 de octubre. ¿Ahí pusieron sábado? Está malo. Es viernes 11 de octubre, de hoy en 8. Hoy tenemos 4, le sumamos 7. El otro viernes es 11 de octubre. ¿Quiénes tienen todavía las invitaciones que tomaron que no se le han dado a ninguno? Ay, nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Pero ojalá que usted ya... Yo encontré una tirada a la par de mi carro. Qué triste, porque tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo, pero lo que me da más tristeza es el que la tiró. Mejor no lo hubiera tomado. Hoy vengo cáustico, ¿verdad? Pero mire, hermano amado, yo tengo la responsabilidad de recordarle a usted lo importante que es la vida cristiana. No es solamente reunirnos en un culto y en medio de 4 paredes. Hoy un hermano que no pudo venir, que es de evangelismo, me escribió y me dijo, no tengo cómo regresar a mi casa, porque vive muy lejos. Pero estoy muy triste porque no pude venir a predicar frente a la iglesia a las 5:30 que se hace los viernes cada 15 días. Y me puse a pensar yo, que alguien se sienta triste por no venir a predicar indica que va caminando bien. Amén. Porque a veces no nos ponemos tristes, nosotros nos ponemos tristes por otras cosas. Pero yo sí quiero, hermano, con todo el amor del Señor, el Señor me dé la gracia de sacudir a cada uno de ustedes. A veces lo quisiera hacer así directamente, pero no lo puedo hacer. Una buena sacudidita, ¿verdad? Una vez un pastor muy amado, que Dios le habla y tiene ojos. El Señor le habló en una de las porciones de los profetas menores, que Israel, o me parece que es Edom me parece que es, estoy tratando de recordar. Dice, se volvió como un vino sedimentado. Usted sabe que el vino se sedimenta, ¿sí? Y lo que queda arriba es vinagre, o una especie de vinagre. ¿Cuántos cristianos que tuvieron vino del cielo y que se emborrachaban en la presencia del Señor tienen ahora sedimento nada más? Entonces el Señor le dijo a ese pastor, y él lo hizo literalmente porque era en medio de un ayuno: sacúdelos, sacude las tinajas para que vuelva otra vez a haber vino, porque cuando el vino sedimentado se sacude. Pero yo espero que el Espíritu Santo lo sacuda a usted, porque esa sacudida usted la va a tomar a bien. Dice amén. Y no me mire feo. No lo estoy viendo feo, pastor. Termino. Hoy sí me alargué con los anuncios. Los varones, una vez más, se están reuniendo el 19 de octubre, tercer sábado, si no estoy mal, de octubre, de 15:30, 3:30 a 17:30, con el tema los riesgos del 5G. Como padres de familia, como jóvenes solteros y jóvenes casados, es importante que como sacerdotes usted conozca y se ponga al día acerca de los peligros. Hay países que no quieren permitir, como Estados Unidos, el 5G. Usted va a ver de qué se trata. Entonces, invitamos a todos los varones a que vengan. Amén. Yo paso lista, le cuento, varones. ¿Aló?
Ay, ese pastor tan feo que es. Pero es que yo tengo que entregar cuenta por sus almas, ¿o no? Entonces tengo la lista desde la primera reunión de varones, quienes han venido. Y algunos empezaron bien, pero se van quedando en el camino. Ya los voy a llamar, ya vamos a platicar. Dice amén, para ver por qué razón usted no viene. 19 de octubre, y el último anuncio lo dejo para el domingo. Dice amén, hermano amado. Gloria a Dios. La escuela bíblica, pero vamos a ampliarlo el día domingo porque hoy no están todos los padres de familia. Pero lo único que le voy a decir es que si usted tiene un niño de 5 a 12 años y no lo ha inscrito, puede ser que ya no podamos hacer la escuela bíblica de vacaciones. Porque pusimos un mínimo de 25 niños y van como 5. Entonces, si usted no ve esto importante, ni tampoco ve importante el llamar a los niños que son compañeros, familiares, primos, que no conocen al Señor, para que vengan a una escuela bíblica, para que conozcan al Señor, para usted no es importante. Entonces no vamos a hacer el esfuerzo. Pero lo voy a ampliar con todos los hermanos que no vinieron hoy. Amén. Muy bien, mis hermanos amados, yo quiero darle seguimiento a algo que mi hermano Víctor García, lo creo muy importante, ampliarlo, explanarlo un poquito más, nos compartió el viernes pasado. Si usted estuvo, el viernes pasado, usted sabe que él nos habló de en este cuadrito, que está como un pequeño cuadrante de todo aquel mapa que nos mostró acerca de lo que puede venir en el 2030, ¿se acuerda? Él realmente dice que ese seminario lo da en 6 horas y yo creo que aún se queda corto. Él habló 1 hora y media, usted ya tenía ganas de irse, ¿verdad? El viernes pasado porque no terminaba el hermano. Pero hoy me voy a quedar básicamente en algo que llamó mucho mi atención y me hizo recordar muchas cosas. Y por eso empezamos esta mañana la predicación de la palabra en el capítulo 17, que ya leímos, y el versículo número 14. Y lo voy a volver a leer, y dice de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero, ese es nuestro Señor Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque yo quiero decirle que Apocalipsis es un libro de victoria. No es un libro al que usted le tiene que tener miedo, sino que es el libro donde el Cordero, que ahí se presenta como león, toma la victoria. ¿Se acuerda que dice San Juan capítulo 1 y verso 12? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ahora él viene a tomar lo que le pertenece. ¿Y sabe qué es lo que le pertenece a él? La tierra y todo lo que hay en la tierra. Y aunque él viene en 2 fases, porque va a venir por un grupo pequeño que le vamos a llamar, según ese cuadro, fieles, pero también le hemos llamado nosotros primicias, le hemos llamado más que vencedores. Por eso, hermano amado, usted tiene que pelear la buena batalla hasta el final. Y nos parece que la ruta para llegar a la meta ya es corto lo que queda. Usted percibe en su espíritu que ya es corto lo que queda. Entonces hay que ponerse la armadura de Dios. Hay que estar preparado, hay que llenarse del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos está visitando y yo creo que nos va a seguir visitando hasta que cada uno de nosotros verdaderamente, hermano, tengamos fuego por dentro. Esta noche me tuve que poner dobles ropas porque hay frío. Y nos afecta muchas veces los bronquios o nos afecta la garganta por los cambios de temperatura. Pero yo le decía a Minor, a ver si vienen los hermanos con este frío, pero yo lo felicito porque usted vino. Y esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros los cristianos que hemos entendido
qué tiempos estamos viviendo, porque indudablemente está por completarse las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Entonces mire, usted cuando viene al culto, viene a pelear la batalla. Porque los cultos son peleados. A veces usted viene en una situación complicada, con algún problema en mente, quizá con un dolor físico o en el alma, pero usted sabe que cuando sale de aquí el Señor ha hablado a su corazón, lo ha ministrado por medio de la palabra, lo ha ministrado por medio de la alabanza, lo ha ministrado por medio de la oración, si usted vino a hacerle culto a Dios. Entonces, dice, porque Él es Señor de señores. Nuestro amado es Señor de señores. Dice el apóstol Pablo, en una de las epístolas a los Corintios, dice, porque hay muchos dioses, dice, y muchos señores. Solo que ahí dioses lo ponen con D minúscula. Eso quiere decir que hay señoríos. Y esos dioses con D minúscula y esos señoríos son espirituales. Amén. Dice, porque hay muchos dioses y muchos señores, pero el nuestro es Señor de señores. Es Dios de dioses. Así que el que está con nosotros, aleluya, mayor es que todas esas huestes. La jerarquía celestial es muy grande. Y tendríamos que tener mucho tiempo para meditar en ella. Pero esa jerarquía celestial, hay una jerarquía espiritual caída. Y esos señoríos, esas potestades, dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso, hermanita amada, deje de pelear con su esposo. Ay, hermano, yo no peleo con mi esposo. No será. Varón, deje de ponerse enojado. Aleluya. Hijos, dejen de actuar mal contra sus padres. O padres contra sus hijos, porque la batalla no es de carne y sangre. No pelee con sus hijos, no pelee con la esposa, no pelee con su jefe, no pelee con el pastor, no pelee con sus coberturas. Pelee espiritualmente. Porque dice que la lucha es contra potestades. Que la lucha es contra señores de las tinieblas. Y ahí hay una jerarquía en Efesios capítulo 6. Entonces nosotros tenemos que aprender a batallar. Por eso, hermano amado, mire, yo lo que más anhelo no es tanto que mi garganta se siga desgastando con tanta predicación y tanta enseñanza por tantos años, así como le pasó a mi pastor. Y que yo pude ver que en estos 21 años después de morir, quizá más del 90% de la gente que lo oyó se le olvidó y se apartó y no andan bien. Entonces uno como ministro saca sus cuentas y se pone a pensar que uno no puede estar tranquilo hasta que no vea realmente fluyendo en el Espíritu a los que se vienen a sentar. ¿Usted se recuerda del último domingo? Que yo estaba afónico, que no tenía voz. Hablé 15 minutos, pero el Señor me había dado una instrucción para que muchos de ustedes recibieran bautismo con Espíritu Santo y los que ya habían recibido bautismo en Espíritu Santo que otra vez fluyeran en lenguas. Pero yo esperaba que estos cultos después de eso hubiera fuego. Y usted me dice, es que tengo frío. Deje que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, hermano, deje de lado todo el frío corporal y fluyamos en el Espíritu, hermanos. Para ser de los fieles. Porque dice entonces, y los que están con Él, es decir, con el Cordero, que es Señor de señores y Dios de dioses, y Rey de reyes,
son llamados, uno. Luego, otro grupo, de esos llamados salen los escogidos. Y de esos escogidos sale un grupo mucho más pequeñito. Yo no sé si usted se quiere meter en ese último grupo. Para esto sí tenemos que ser competitivos en Dios. No me diga como decía una hermana hace muchos años, que en algunas ocasiones oía estudios bien profundos de parte de nuestro hermano Otto. Y como estaba media recién convertida, decía, yo no muy entiendo, pero yo lo único que quiero es tener un rinconcito, saber que yo soy salva. Y en un rinconcito quiero estar yo. Ay, Dios, dije yo. Ojalá que no sea su mentalidad. ¿Dónde quiere estar usted en la presencia de Dios? Lo más cerca posible. Ahí donde están los 4 seres vivientes, por lo menos. O tal vez donde están los 24 ancianos. Porque si nos vamos a las miriadas de ángeles, ya estamos atrás. Pero si queremos nosotros ser la esposa, el amado va a tener a su amada a la par. ¿Dónde quiere estar usted, hermano? Mire, yo siempre me preocupo por qué las sillas de adelante siempre están vacías. Yo me fijo de muchas cosas. Es que como usted predica mucho, yo tengo que salir corriendo y por eso, para no molestar a los hermanos, me siento atrás. No, hombre, no tenga pena. Si se tiene que ir, nadie le va a decir nada. Es permanencia voluntaria. Pero yo me quiero, es que fíjese que el problema es que si usted se acostumbra a estar atrás, allá arriba lo van a poner atrás. Pero si usted es de los que se acostumbra, es que hermano, el que está adelante es el que pone atención. En cambio, el que ya está en la segunda fila, si el otro es muy alto, ya ni mira bien. Y el que está en la tercera y en la cuarta, ya se distrae. Y los que están hasta atrás no se van a enojar conmigo, pero es más fácil distraerse. Por eso, hermano amado, si entramos a ver este cuadro, yo me voy a poner de este lado. Yo creo que la mayoría de ustedes alcanzan a leer, la letra creo que está un poquito grande, pero note usted que a estos 3 grupos en la Biblia aparecen grupos que se les llaman triadas, de 3, triadas. Y por eso, mi hermano que nos hablaba de ser un recopilador, yo creo que en un cuadro pequeño él recopiló muchas cosas interesantes. Usted sabe que la misma triunidad es una triada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que hemos conocido como el tabernáculo de Moisés también es una triada. Porque tiene lugar, primero tiene atrio, luego tiene lugar santo y finalmente tiene lugar santísimo. Y es que mire, esto es tan interesante porque me hizo recordar algunas cosas que mi pastor compartía. Y es que el hermano Otto, todos nosotros nos hemos acostumbrado a ver el tabernáculo de Moisés. No sé si no está por ahí mi hermano Minor, ¿verdad? Muy bien. Pero si regresa, pídanle que me busque una foto de lo que es el tabernáculo de Moisés. Pero yo creo que la mayoría de ustedes lo ubicamos. Pero normalmente el tabernáculo de Moisés lo vemos horizontal. Porque horizontal era como se armaba. ¿Sí? ¿Lo trata de visualizar usted? ¿Lo tiene claro? Pero el hermano Otto en un sueño lo vio vertical. ¿Cómo así, hermano Sergio? Como un edificio de 3 niveles. Pero el atrio era el primer nivel.
Era lo que estaba más pegado a la tierra. El lugar santo era el segundo nivel, es decir, sobre el atrio. ¿Sí? ¿Lo está visualizando? Y el lugar santísimo era el tercer nivel. Pero en el sueño él vio que desde el atrio empezó a agarrar fuego ese edificio, se estaba quemando y toda la gente que estaba ahí. Y las llamas empezaron a alcanzar el lugar santo también, y los que estaban en el lugar santo se empezaron a quemar. Pero lo que vio es que el fuego no alcanzó el lugar santísimo. Y luego el sueño continuó porque el Señor vino y se llevó exclusivamente a los que estaban en el lugar santísimo. Si nosotros ubicamos y seguimos ese cuadro, usted podrá ver que los llamados están en el atrio. Muchos son los llamados, dice Mateo. Muchos hemos tenido la bendición de haber sido llamados. ¿Cuántos aquí ya fuimos llamados? Si usted no ha sido llamado, le vamos a predicar el evangelio, porque no ha recibido todavía el llamado. Y muchos de nosotros, cuando oímos por primera vez el evangelio, venimos por un llamado y recibimos a Cristo. Así que no crea que para ser fiel usted no tiene que pasar primero por el primer nivel, que es ser llamado. Así que si usted ya es cristiano, ya nació de nuevo, usted tiene que tener testimonio de que fue llamado por el Espíritu Santo. Y en ese llamado lo convencieron de pecado. En ese llamado usted quizás derramó lágrimas. El recuerdo de ese llamado yo creo que nos debe a nosotros bendecir grandemente, porque fue un parteaguas. Amén. Pero los escogidos están en el lugar santo. Usted se recuerda muy bien lo que es, ya tal vez podemos ampliar una de esas para que logremos uno que esté en planta, porque ahí se va, sí, en planta, por favor. Tal vez este sencillito que está en blanco, porque eso nos permite ver el que está aquí en el centro. Bueno, es que ese solo es, ahí está. Dejemos aquel ese, dejemos. ¿Lo logra ver? Bueno, en el atrio habían dos cosas, ¿se acuerda usted? Y dicho sea de paso, quiero decirle que compré 25 de las hojas, no sé cómo le llamaba el hermano Víctor, tablas, solo del tabernáculo de Moisés. Porque es muy probable que en enero o febrero empecemos nuestro instituto bíblico. Amén. Tuvimos que cerrar la Universidad de Lim por falta de quórum, porque muchos de ustedes no quisieron estudiar. Pero a mí me interesa mucho preparar a los hermanos, especialmente aquellos que van a servir, especialmente aquellos que van a salir, porque yo creo con todo mi corazón que el Señor va a sacar gente de aquí. No porque se van a ir de la iglesia, sino porque el Señor va a tener un plan con ustedes. Entonces, me parece que es un material excelente. Entonces va a haber un momento en el que vamos a enseñar sobre el tabernáculo de Moisés. Algunos lo vamos a repasar conmigo y otros van a aprender muchas cosas. Pero lo que hay en el atrio es, a ver, ayúdeme, sin ver ahí arriba, ¿qué había en el atrio, hermanos amados? El altar de bronce, el altar del sacrificio, pero era hecho de bronce. Y eso nos habla a nosotros que el sacrificio de Cristo es lo único que nos permite entrar a nosotros desde la puerta del atrio para empezar a caminar en lo que Hebreos dice que es un camino vivo, que está abierto hasta el lugar santísimo. Mire, hermano, si usted no ha entendido ciertas cosas, las tiene que entender. Porque el sumo sacerdote
una vez al año y con sangre de animales, y estando él seguro que estaba sin pecado, una vez al año entraba al lugar santísimo. Y dentro de sus vestiduras tenía que llevar campanitas, para que cuando él caminara, porque obviamente cuando estaba en el atrio se miraba al sumo sacerdote oficiando junto con los levitas, sus ayudantes. Porque en el atrio lo que está es la luz del sol. Usted puede notar que en el atrio el altar de bronce, lo nota bien, y la fuente del lavacro están con la luz del sol. Porque cuando nosotros estamos en el nivel de llamados, muchas veces es todavía nuestra mente la que nos dirige, nuestro razonamiento. ¿Me está entendiendo? Así como en el atrio hay una clase de luz, en el lugar santo hay otra clase de luz y en el lugar santísimo hay otra clase de luz. Es una triada de luces. Y nosotros somos hijos de luz. Amén. Entonces, aunque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, y eso significa que la sangre de Cristo en el altar de bronce se nos es aplicada. Y la fuente del lavacro nos habla inmediatamente, es un resumen muy rápido, nos habla inmediatamente de nuestro bautismo en agua. Por eso yo no puedo pensar de un cristiano que no se haya bautizado en agua. Porque es inmediato, está en la ruta. ¿Lo ve ahí? Está en la ruta. El que nace de nuevo, al agua pato. Así era al principio. Todavía no tenemos bautisterio, pero yo no sé qué vamos a hacer, aunque sea una piscinita vamos a conseguir ahí. Pero ahora, de hoy en adelante, creo que vamos a tratar de que el que se convierta de una vez al agua pato. Si usted es de los cristianos evangélicos tradicionales de hace muchos años, que le dieron clases para bautizarse, quiero decirle que no eran necesarias las clases. Usted no se bautiza porque no tiene pecado. Usted no se bautiza porque en agua, porque ya arregló todo. Porque hay ejemplos donde el etíope famoso, de Hechos capítulo 8, ¿se acuerda? Que Felipe le habló que sobrenaturalmente, hermano, ¿usted no le gustaría ser un ratito como Felipe alguna vez? ¿Ah? Diga que sí, hombre, aunque sea para que yo me sienta contento. A mí me gustaría volar como voló Felipe, no con aviones, ni con globo aerostático, sino que el Espíritu lo trasladó desde Samaria a una parte del desierto. Esto es volar, ¿o no? A ver, mis queridos razonadores. ¿Aló? ¿O no es volar eso? Analícelo, pero en el Espíritu. El Espíritu lo toma. ¿No le gustaría un colacito de esos? Sí, hermano, yo quisiera ir a Europa. Bueno, usted lo que quiere es ir a pasear, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Y entonces vemos nosotros que lo pusieron exactamente donde iba el etíope, en su carroza, porque era un alto funcionario, ¿se acuerda? Y qué casualidad que el etíope iba leyendo Isaías 53. ¿Cuántos se saben de memoria todo el capítulo 53? Ninguno. Un versículo de Isaías 53 sin leer la Biblia. Uno. Evangelista. Ya pues, un evangelista que no se sabe el Isaías 53 está lavado. ¿Aló? Gloria a Dios. Entonces él iba leyendo y se sube al carro Felipe, al pedalazo se haber subido. ¿Entiendes lo que lees? Yo creo que el Espíritu Santo continuamente nos dice a nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, porque usted cómo lee la Biblia, hermano. ¿Por qué se ríe?
Usted lee la Biblia, ¿verdad? Algunos agachan así la cabeza, de verga no darse color. ¿Qué más tenemos que leer? La bendita palabra del Señor. ¿Entiendes lo que lees? Le puede decir otra vez el Espíritu. Y aunque no sea Felipe su maestro, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar todas las cosas. Dice amén. Para hacerse la corta, porque yo tengo que avanzar. ¿Estaría listo el etíope? No estaba listo. Pero un evangelista debe enseñar hasta el bautismo en agua. Y cuando le enseñó, que no lo dice exactamente el libro de los Hechos, pero seguramente tenemos que inferir lo que le había enseñado hasta el bautismo en agua, porque dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y se acaba de convertir. El otro ejemplo es cuando está en el cepo Pablo y Silas. ¿Se acuerda que el carcelero los trató mal? Y los tiró, les puso un cepo y los tiró hasta la última carpa, la última Bartolina. Y dice la Biblia, qué lindo, ¿verdad? Ojalá si fuéramos nosotros, hermano. Porque yo sé que usted viene triste, acongojado, preocupado, no sé qué más hados podemos agregar a esa lista. Pero este es un viernes de avivamiento. A mí el Señor me dijo que le llamara los viernes de avivamiento. Y me recuerdo que un anciano me dijo, ¿y así le va a poner, hermano? Sí, le dije. Como que no miraba que nos podíamos avivar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que estar avivados, hermano. Ninguno de ustedes se puede comparar con toda la espalda hecha pedazos por los látigos o latigazos y con un cepo. O sea que eso le ardía la espalda, le quemaba la espalda, le dolía la espalda y no se podían ni siquiera sobar. Y le dice Silas, Pablo, ¿estás despierto? Sí, Silas. ¿Qué querés, Silas? Cantemos un canto. Y aunque no dice la letra, yo le aseguro que era un canto inspirado por el Espíritu Santo. Debe haber sido un cántico nuevo. ¡Aleluya! Igualito que nosotros. Y dice que los presos, eso es muy importante en la alabanza, directores y músicos, porque a veces los que están aquí sentados pueden estar presos en sus propias cárceles. Muchas de ellas son de falta de perdón. Entonces, cuando se canta alabanza, no es para que lo miren a uno, que yo canto bonito, que yo toco bonito, es para que los presos salgamos de la cárcel. Dice amén. Porque usted conoce la historia, pero ese carcelero se convirtió, era romano, haber sido malo. Las espaldas de Pablo y Silas lo indicaban. Como buen soldado romano debe haber tenido varias mujeres. ¿Aló? ¿Y qué hizo Pablo a la medianoche? Cuando se convirtió él y su familia, serás salvo tú y toda tu casa. Ese es un verso que debe ser rema, hermano. Lástima que no está Marco Cordón aquí. Pero cuando empezamos nosotros, teníamos como un año de haber empezado, hace 14 años, estábamos en un colegio que nos habían prestado en la zona 5. Andábamos como judíos errantes, reuniéndonos en varios lugares y nos prestaron ese colegio. E hicimos una vigilia completa. Y no teníamos instrumentos, cantábamos a capela, porque las mejores cuerdas son las de aquí. Y caía la presencia de Dios. Y el Señor nos dio un rema en esa vigilia. Y en un pizarrón que había ahí, porque habían clases, cada uno de nosotros puso todos los miembros de su familia inconversos. Y me recuerdo también que el hermano Marco
Era una de las listas más grandes, como 25, 30 familiares en Guatemala, en Estados Unidos. Y él siguió orando y clamando por sus familiares. Después de esa vigilia hizo un cuadrito que lo metió en su billetera, porque eso es fe. Y año tras año iba marcando todos los que se iban convirtiendo. ¿Sabe cuántos le faltan? 3. Yo tuve el privilegio de bautizar a una hermana de él en la ciudad de Los Ángeles. ¿Y a usted cuántos le faltan? ¿Cuántos nos faltan? Entonces, hermano amado, en el atrio hay que pasar por el bautismo. No quiero hablar del atrio porque ese no es el tema, ni del lugar santo, pero en el lugar santo también había varias cosas, solo que ahí ya no había luz del sol. A ver, alguno de los acuciosos acá, ¿cuál era la luz en el lugar santo que iluminaba? La luz del candelero. Y el candelero, ¿cómo era alimentado? Sus 7 llamas. Con aceite tipo del Espíritu Santo. Cuando usted se mete al lugar santo, ya no es su cabecita, no son sus argumentos, no deben ser sus pensamientos y sus ideas. Porque el que es llamado y está en el atrio está muy cerca de la puerta para regresarse y es el que está siendo más asediado. El metal del atrio es el bronce, que es juicio. ¿Me está siguiendo? En el lugar santo, la luz que ilumina es un candelero con suficiente aceite, hermano amado. ¿Todavía tienes aceite o se te acabó? Porque si tienes aceite se te va a notar. Yo cuando estoy ministrando a alguien bautismo con Espíritu Santo, tengo que oír sus lenguas. Y a veces con tanta bulla no se oyen. Pero como usted ya fue bautizado con Espíritu Santo, fíjese que la próxima vez voy a oír sus lenguas. Porque necesito saber si realmente usted fluye en lenguas. No solo decir que está bautizado con Espíritu Santo. Porque se tiene que tener testimonio. Y ojo, cuando usted fue bautizado le dieron un tipo de lenguas. Ahora debería de tener género de lenguas. No solo la misma lengua. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en eso? Porque es lo único que a nosotros nos mete al lugar santo. El sacerdote ministraba en el lugar santo, candelero, panes de la mesa de la proposición, y enfrente, exactamente donde estaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso, que es adoración y es oración, intercesión. Nadie puede entrar al lugar santísimo en frío, hermano. Pero cuando nosotros vemos que ya no hay velo, corriendo deberíamos de entrar. Y cada vez que venimos al culto deberíamos de meternos en el lugar santísimo. Hermano, nosotros a la hora de la palabra, por eso yo me preocupo tanto cuando la gente se levanta y se va a hacer algo fuera del templo. Se salió de la atmósfera. Me estoy explicando, porque empezamos en el atrio, el culto, lo seguimos en el lugar santo y a la hora de la palabra tenemos que estar en el lugar santísimo para agarrar todo lo que podamos y se nos haga rema. Ay, hermano, es que fíjese que yo tengo que ir al baño. Pues vaya antes. Ay, es que tengo problemas. Ok, está bien. Pero ¿no cree que hasta eso deberíamos de ir antes? Si aquí estamos 2 horas. No, pastor, usted a veces echa como 3. ¿Me está entendiendo, hermano amado? La mesa de los panes es ministración. Quieres estar en el lugar santísimo y no te limpias. Decía el hermano Otto cosas muy fuertes. A veces los pródigos están en las iglesias con la posilga en la cabeza.
Aló. Porque los pensamientos que nos pasan, ¿quién los discierne? Hay pródigos que están en las pocilgas porque no han vuelto en sí. Pero cuando vuelven en sí, dice, iré a la casa de mi padre. Y empiezan a caminar. Volvieron en sí, empezaron a accionar y llegaron a la casa del padre y ahí se hace toda la restauración. Pero tuvo que dejar la pocilga. Hay que dejar la pocilga, hermanos, en la mesa de los panes de la proposición. Si queremos entrar a la luz cósmica, que es la luz del lugar santísimo, donde está la Shekinah, ahí donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Usted se imagina, hermano amado, cómo serían nuestros cultos y a qué hora terminarían si nosotros estuviéramos metidos en el lugar santísimo? No quisiéramos irnos. Es que tengo que ir a trabajar mañana. No, es viernes, mañana no trabajas. Y si trabajas, pues, ¿qué más da haberte desvelado en la presencia de Dios? ¿Será que voy usando el cuadrito o no lo estoy usando? Regresemos al cuadrito. Ahí, lugar santo y la entrada al lugar santísimo. A ver si regresamos al cuadrito, por favor, Maino. Llamados atrio, cobre, pero es en el atrio donde más podemos nosotros, si estamos en el atrio, ser engañados. Si vamos a Mateo 24:5, acompáñame, dice, expuestos y frágiles. El cristiano que decide, porque es una decisión personal, quedarse como llamado nada más y no avanzar, va a estar vulnerable y va a estar frágil. Y acuérdese usted que Mateo 24, del 4 al 8, nos habla a nosotros de la pretribulación. Y no sé por qué me enseñaron el amarillo. Ya se fue el tiempo, hermanos. ¿Qué hago yo con ustedes? Pero voy a avanzar. 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No es cierto que muchos son los llamados? Entonces muchos de los llamados van a ser engañados porque están en el atrio. ¿Me está entendiendo, hermano? Es esa persona que le digo, no, yo solo quiero ser salvo, ahí en un rinconcito del reino yo me voy a quedar. Quizás ni siquiera se quede. Porque lo que viene, si no estamos fluyendo en el Espíritu Santo, no lo vamos a soportar, hermano. Ay, es que acaso nos vamos a quedar. Es que hay una pretribulación. Por lo menos los primeros 4 sellos vamos a tener la posibilidad de verlos, aunque no quisiéramos. Acuérdese que el hermano nos compartía basado en la palabra que ahora lo que está funcionando ya es el espíritu del anticristo. Por eso aparecerán muchos diciendo que son Cristos. Eso no ha pasado solamente en este tiempo, ha pasado siempre. Pero cada vez la profusión de aquellos que engañan, porque mire, hermano amado, hay una operación de engaño. Ya hay una operación de engaño. Bendito aquel que ha escapado de las operaciones de engaño. Entonces, tenemos que avanzar. Usted puede leer en casa el verso 10, puede leer el verso 11, 12, pero leamos Mateo 7:22. Apenas son algunos versos que nos indican los peligros. 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Estamos hablando de tríadas.
¿No le parece llamativo que falte un Señor? Porque solo hay dos. Léalo y subráyelo para meditar en eso la próxima vez que vuelva por ahí. Señor, Señor. Falta uno, ¿verdad? Otra tríada. Santo, Santo, Santo. Era lo que decían los serafines en Isaías. Amén. Pero note que aquí dicen Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? No es garantía profetizar. Hoy me llamó la atención que no hubieron dones. ¿Qué pasó con los dones? En cada culto hay dones. ¿Vino usted con el alma fría? ¿Aló? Porque Dios habla por medio de las profecías. Y eso que nosotros estamos un poquito detenidos porque son 9 dones. Y yo insisto, hermano, tenemos que volver a un mover mucho más fluido del Espíritu. Los que asistieron al IMSS Central saben que allá en aquel lado se levantaba una palabra de lengua. Pero no era la hermana la misma que hablaba lenguas e interpretaba. Allá se levantaba la interpretación. Entonces funcionaban 2 dones: lenguas e interpretación de lenguas. Pero necesitamos palabra de sabiduría. Si los vasos no fluyen, si los vasos no están llenos, si el aceite del candelero no está hasta arriba, no está fluyendo, no va a haber palabra de ciencia. Y mire, hermano, cuando aquí se levante palabra de ciencia, algunos van a salir corriendo. Porque por ética aquí no se permite decir nombres. Pero la palabra va a ser tan contundente que va a decir: hijo mío, dice el Señor, que esta es la última vez que te da la oportunidad si no te arrepientes. Esta sería la cosa. Y como es hijo mío, pueden ser muchos. O hija mía. ¿De acuerdo? Cuando una de esas palabras de ciencia, porque la palabra de ciencia es el don del Espíritu Santo que usa un ungido para revelar lo que una persona o varias están viviendo en ese momento, en el presente. Y esa persona llegó con un arma al IMSS Central, una pistola, con la que se iba a matar después del culto. Y como que se dio el último chance de llegar a un culto. Y la palabra de ciencia se levantó. Y el hombre arrepentido y llorando llevó el arma al altar. Eso es palabra de ciencia. Alguien que tiene 2 mujeres, la propia y la sucursal. Cuando la palabra de ciencia diga y saque su a luz, el único chance que le va a quedar al susodicho es arrepentirse. ¿Por qué se pone tenso? ¿Por qué se pone preocupado? ¿Tenemos que fluir en los 9 dones o no? Entonces vayámonos tristes cuando no hay dones. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Aquí a muchos hermanos les da pena imponer manos y echar fuera demonios, se asustan. ¿Aló? El domingo yo miraba a los hermanos, mis ayudas, ¿no? ¿Dónde están mis ayudas? Y cuando levanté la cabeza, unos por ahí en aquella esquina, otros por allá, otros por allá. Y entonces, hermanos, ¿aló? ¿Nos da miedo?
Es que se me puede meter el chamuco. Se te va a meter un chamuco si tienes puertas abiertas. ¿Aló? Y note que los que hacían esto no era garantía. ¿Y qué tal si nosotros ni eso hacemos? Y no estoy enojado. Solo estoy predicando con fuerza. Como el Espíritu me está dando que predique. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cómo termina ese pasaje? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? Palabras de Cristo. Ahora, por supuesto, eso no significa que no hay que hacer lo que aquí dice, pero obviamente hacerlo guiado por el Espíritu y fluyendo en el Espíritu. Que seamos hombres y mujeres de Dios, que en nosotros se dé Señor, Señor, Señor. Dentro de los muchos llamados están los escogidos. El tiempo se fue, pero podemos aprovechar 5 minutos más. En el lugar santo, el material es plata. Y note usted que ahí hay un nivel de conocimiento. Ya el escogido ha recorrido un buen camino. Ya el escogido conoce no solo la doctrina básica, sino que ha desarrollado. Pero el problema, hermanos amados, es que mire, en el IM nos han enseñado muchas cosas. Aquí en Betel se le ha enseñado muchas cosas. Pero está faltando la práctica. No solo es conocimiento. Una vez el Señor me asustó, porque me hizo recordar otra vez la palabra de mi pastor. Yo recuerdo continuamente las palabras de mi pastor. Yo no sé si usted las recuerda, pero yo sí las recuerdo. Amén. Y recuerdo que él decía: dejen de ser cabezones, con una gran cabeza así. ¿Cómo se llaman? No hay médico aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hidrocefalia. Un cuerpecito chiquitito y unos piececitos pequeños. Eso es un monstruo. Y mucha gente del IM tiene la gran cabeza, pero los piececitos chiquitos, porque los pies hablan de tu caminar en Cristo. Cómo pones en acción todo lo que tú sabes. Entonces, hermanos amados, los escogidos, dice en Mateo, que podrían ser engañados. Entonces no es garantía saber. Ay, entonces, hermano, mejor soy analfabeta. No, hermano, entiéndame bien, que el conocimiento trasladado por el Espíritu, no solo a través de un ejercicio mental, porque hay gente. Hoy hablaba yo con un médico y este médico me decía algunas cosas. Y de repente me di cuenta yo que mucha gente aprende las cosas, pero como no las pudo poner en práctica, no se las revelaron personalmente, sino que acumuló el conocimiento de otro. Y ese es un gran peligro, que tú solo repitas lo que el ministro dice, pero que no lo creas, que no lo veas en la palabra y lo menos que lo practiques. Porque alguien que sabe que hay don de sanidad y el Señor le dice: pon la mano y mira que esa persona sana, ¿quién le va a quitar esa verdad? O que ponga las manos y la persona es liberada, que está endemoniada, ¿quién le va a quitar esa verdad? ¿Me entiende? Yo le voy a confesar algo. Cuando yo llegué a Elim, yo estaba muy lleno de conocimiento teológico, porque estudié Biblia desde los 14 años en un instituto bíblico.
Mientras hoy los patojos de 12 y 14 años juegan Nintendo, yo estudiaba Biblia en un instituto bíblico. Los lunes, los miércoles y los viernes, aparte de asistir a la iglesia. Para los 16 años ya enseñaba Biblia. Entonces yo me llené de conocimiento. Pero ¿cuántos saben que la letra mata? Pero el espíritu vivifica. Y a mí la letra me mató. Y después de 10 años, a los 22 años, el Señor me dio una sacudida. Me sacó de Guatemala y me tuvo que llevar a Colombia. Y todo lo que hizo en ese lugar por 3 semanas me sacudió de tal manera que yo entendí que en una balanza mi conocimiento teológico estaba hasta aquí, pero mi práctica y mi vida no era consecuente a ese conocimiento. Y entonces llegué a Elim. Yo creía que usted se iba a sentir muy bien, porque todos los que están en Betel también han llegado a Elim. Pero no a la organización, no a la iglesia llamada Elim, a la visión de Dios llamada Elim, donde lo que vale es el gobierno de la palabra, 12 fuentes de aguas, donde vale son las 70 palmeras datileras que dan de comer, ministros, palmeras con raíces profundas agarradas a la roca para que ningún viento de doctrina los doblegue. Eso es Elim. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué tremendo lo que dice la Escritura. En Mateo 24, 22. Con eso vamos a terminar y seguimos el otro viernes. Si usted no viene es que esto no le interesa. Pero si viene es que el Señor le está hablando. Capítulo 24 y verso 22 dice: y si aquellos días, es el discurso escatológico de Cristo, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. O sea que nosotros tenemos que ya por lo menos estar con la experiencia de ser escogidos, pero no quedarnos ahí. Tenemos que entrar al lugar santísimo. Tenemos que ser de los fieles. ¿Usted se da cuenta entonces que son 3 o por lo menos 2 tamices? Yo diría 3. Porque muchos de los que son llamados ni siquiera vienen y atienden el llamado, primer tamiz. Pero para pasar de llamados al lugar santo, para ser escogidos, hay un tamiz. ¿Sabe lo que es un tamiz? ¿Sí o no sabe? ¿Quiénes no saben lo que es un tamiz? Es como un sedazo. ¿Se acuerda cuando a Pedro le dijeron? Pedrito, le dijo el Señor, ponga ahí su nombre. Te han pedido para zarandearte. Eso es una zaranda. ¿Sí? En los tiempos de Cristo le llamaban zaranda, donde ponían el trigo o los cereales y los zarandeaban. Y el viento se llevaba el tamo, se llevaba la basura, la cáscara del trigo, y solo quedaba el trigo. Amén. Y para pasar al lugar santísimo, otra zarandeada. Pero qué lindo lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Que también nos lo dice a nosotros. Pedrito, no te preocupes, yo ya pedí que tu fe no falte. Y el Señor ya pidió que en nuestras zarandas nuestra fe no falte. Porque dice que los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días que ya se están arreciando, esos días se están arreciando, hermanos. Cada vez va a ser más fuerte la batalla. Cada vez se va a sentir más el trabajo de los falsos ministros, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Va a ser tan fuerte que mucha gente va a ser engañada. Por eso dice que se van a cortar esos días. Pero de ese grupo que ya es más pequeño, de escogidos, el Señor va a sacar fieles.
Vamos a ver qué significa eso el próximo día. Pero usted, ¿qué quiere ser? Porque usted tiene que ubicarse. ¿Dónde está? ¿Está en el atrio? Salga de ahí, porque va a agarrar fuego el atrio. El lugar santo puede ser solamente para algunos un activismo. Mire, yo no sé por qué esta noche el Señor me puso a hablar claro. Ya no va a venir usted los viernes, ¿verdad? Entonces hablo claro los domingos. Pero ¿por qué será que muchos vienen solo a servir? Solo cuando están de turno los veo en la iglesia. Eso es lugar santo. ¿Aló? Porque si yo vengo solo a la iglesia para servir, y ojo, todos los que vienen a servir vienen temprano, sea viernes, porque respetan su privilegio, aman su privilegio. Pero ¿por qué no amar más a Cristo que el privilegio? Porque cuando yo no estoy de turno y vengo tarde, porque me doy larga, o no vengo, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Señor, yo solo vengo a servir cuando me toca servir. Pero esta tu joya, cuando no va a servir, mejor se quede en casa tranquilo. Hermano amado, que esos síntomas te despierten. No venimos a la casa por servir. Venimos a la casa del Señor, sí, con nuestro servicio le adoramos, magnífico. Pero cuando no estás de turno, mira, yo me fijo mucho en los de alabanza, por la función que hacen. Pero yo no me fijo cuando están arriba, yo me fijo cuando están abajo. ¿Qué es lo que hacen? Pero también me fijo en usted. Porque a veces alguien que está de turno en el altar levanta las manos, aleluya, aleluya. Pero cuando está del otro lado, pensando en los anteojos del gallo. Yo sé que está fuerte la palabra. ¿Y por qué no lo dice a nosotros y no se lo dice a todos los del domingo? Porque ustedes son especiales. Porque están dispuestos a correr la mía extra. Y lo demuestran al venir los viernes. Amén. Venga a la casa de Dios porque hay algo adentro que lo quema si no viene. Amén. Que aunque haya tráfico, que aunque haya lluvia, aunque haya frío, aunque haya esto y lo otro. Y claro, si está enfermo, hágale culto al Señor en su casa. Apague la tele, ya que se quede en la casa. Pero haga su altar familiar en casa, si está enfermo. O porque pasó algo que usted no puede manejar. Porque yo no quisiera que cuando apareciera el Señor, si viene en un culto, tal vez va a venir en un ayuno, donde vienen 5. ¿Aló? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir con todo mi corazón? Que, mire hermano, a Pablo le era impuesta necesidad para predicar el Evangelio. Dice, y ay de mí. ¿Se acuerda? Si yo no anunciara el Evangelio. Y anunciar el Evangelio es parte. Pero ¿no cree que es tal vez hasta más importante decir, y ay de mí si no vengo a adorar a Dios? Ah, será hermano que solo en el templo se puede adorar a Dios. No, también en la casa. El problema está que no lo hacemos. Es más difícil. Como que hay otros ambientes. Por eso es que es importantísimo que nosotros discernamos qué es el culto a Dios. Para que nuestros sentidos, nuestro ser integral esté metido en el culto. Hoy me decía alguien, ¿sabes qué extraño? Me decía. Danzar, porque tú me enseñaste a danzar, me dijo. Y yo no me acuerdo.
porque ahora donde asiste no danzan. Te voy a ir a visitar un día a esa iglesia para echarme una danzada, me dijo. Imagínense, los que están afuera quieren venir a danzar aquí y usted que está adentro no danza. Porque tiene sus propias ideas, tiene sus propios criterios, tiene sus propios paradigmas, tiene sus propias cosas. Pero el que está metido en el lugar santísimo, termino, se emborracha con vino del cielo. Y cuando esté emborrachado, qué educación, qué conceptos, qué ideas, qué posturas religiosas. El que está borracho está metido con Dios. De donde yo vengo, después de que el Señor en su misericordia me llegó al Lim, la gente quedaba tirada. Hubiera alfombra, ahí había alfombra, pero hubiera alfombra, no hubiera alfombra, tirada quedaba. Yo digo, ¿dónde quedaron los cristianos así? ¿Dónde quedamos? ¿O será que ya evolucionamos? Porque yo oigo un montón de ministros que dicen, es que debemos evolucionar, pero si esa es evolución, estamos involucionando. Pues yo solo estoy evolucionando para que no me vea mal. Usted va muy evolucionado. ¿O anhela algo más? Vengan aquí al frente todos los que anhelamos algo más, hermano. Oramos y nos vamos. Meditando en la bendita palabra del Señor. Aleluya.